Hola jovencitos, ¿cómo están? El día de hoy, 18 de mayo, ya vamos a entrar a un nuevo tema que viene a ser el reino Animalia, ¿ya? Entonces, comencemos. Reino Animalia. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de los animales, ¿cierto? Vamos a hablar del reino de los animales. El reino de los animales constituye al conjunto de seres vivos más evolucionados en el planeta Tierra, ¿ya? Los animales van a tener ciertas características que lo vamos a ver ahorita. Uno es que son organismos pluricelulares, es decir, que presentan varias o muchas células, ¿no? También pueden ser llamadas multicelulares. Otra característica es que son organismos eucariotas. ¿Por qué? Porque sus células presentan un núcleo. Hay que recordar que los seres vivos se pueden clasificar, ¿no?, en eucariotas o procariotas, ¿cierto? Procariotas más que todo son las bacterias, ¿no? Y su célula presenta o no presenta núcleo. No presenta núcleo. Entonces, procariotas no presentan núcleos, pero eucariotas sí presentan una célula con núcleo. Muy bien. La tercera característica es que son organismos heterótrofos, es decir, que no pueden llevar a cabo la formación o elaboración de su propio alimento, ¿no? Porque ellos no realizan fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo se llaman los organismos que fabrican su propio alimento? Son autótrofos, ¿no? Y son las plantas, ¿no?, donde realizan su fotosíntesis. Pero los animales son organismos heterótrofos, ¿no? Y son del tipo holozoicos. ¿Por qué son del tipo holozoicos? Porque ellos ingieren su alimento y adentro lo degradan, a diferencia de los hongos, que son organismos saprozoicos. ¿Por qué son organismos saprozoicos los hongos? Porque los hongos no ingieren su alimento, sino que ellos degradan su alimento fuera y después de haberlo degradado recién lo absorben, ¿ya? Eso es ser saprozoico. En cambio, los animales son holozoicos porque tienen un aparato digestivo adentro y por lo tanto ingieren su alimento y pueden degradarlo, ¿ya? Eso es ser holozoicos. Otra característica es que van a presentar movimiento, es decir, los animales se desplazan en algún estadio de su vida. ¿Pero todos los animales se desplazan? No, chicos, hay algunas excepciones que lo vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a ver los criterios de clasificación de los animales. Lo podemos clasificar en animales vertebrados y animales invertebrados. Los animales vertebrados son aquellos animales que tienen o que presentan hueso o vértebras, ¿cierto? En cambio, los animales invertebrados son animales sin presencia de hueso, ¿no? Hay que también saber que hay más animales invertebrados que animales vertebrados. Los animales invertebrados representan un aproximado de un 95%, ¿ya chicos? En cambio, los vertebrados solo representan el 5%. Ahora, también a los animales podemos clasificarlos en parazoos y eumetazoos. ¿Qué vienen a ser parazoos? Son animales sin tejidos, es decir, no tienen agrupaciones de células, ¿cierto? Por lo tanto, no van a formar tejidos. Un ejemplo tenemos aquí, la esponja de mar, por ejemplo. En caso de los eumetazoos, son animales con tejidos, es decir, sí se organizan, ¿no?, en células que forman tejidos y sus tejidos van a formar órganos, ¿ya? Aquí tenemos un montón de ejemplos que ustedes ya saben. Ahora, también podemos clasificarlos en ovíparos, vivíparos y ovovíparos, ¿ya? ¿Qué son los ovíparos? Los ovíparos son animales que nacen a partir de un huevo, ¿no?, dejado por la madre. Es decir, el embrión se desarrolla en el huevo. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Las aves, están los peces, los reptiles y los anfibios. En cambio, los vivíparos es cuando un animal nace del vientre de la madre, es decir, el embrión se desarrolla en el vientre de la hembra, ¿no? Y aquí tenemos a la mayoría de los mamíferos. También vamos a poder clasificarlo en ovovíparos. ¿Qué son los ovovíparos? Esto es cuando el embrión se desarrolla en el huevo, pero dentro del vientre, ¿no? Se diferencia de los ovíparos porque el ovovíparo también se desarrolla, el embrión se desarrolla en un huevo, pero va a ser dentro del vientre de la madre. En cambio, los ovíparos se desarrollan en un huevo,
dentro de un huevo, pero la madre lo deja afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí en ovovíparos? Por ejemplo, está el tiburón blanco, está la anaconda, el caballito de mar, ¿ya? Y el ornitorrinco también, ¿ya, chicos? Entonces, ahí tenemos algunos criterios de clasificación. Pero también podemos clasificar a los animales según la categoría taxonómica, ¿ya? ¿Cuál viene a ser la categoría taxonómica? Esta categoría hay que aprendérnosla, ¿ya, chicos? Va a empezar por dominio, es decir, pertenece a un dominio de organismos eucariotas o procariotas. Después el dominio contiene a los reinos. El reino contiene al filo o a la división. Se dice filo en caso de los animales y división en caso de las plantas, ¿ya? El filo o división contiene una clase. La clase va a contener a las órdenes y la orden a familia. La familia tiene los géneros y los géneros a las especies, ¿ya? Entonces estamos aquí en el dominio que vendría a ser eucariota, ¿no? Reino de los animales, reino animalia. Y vamos a clasificarla entonces en filos, ¿ya, chicos? En filos, que también se les llama como filum, ¿ya? Entonces vamos a ver los filum del reino animal. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación del reino animal o reino animalia. Y lo vamos a clasificar por filum, ¿ya? Vamos a empezar viendo el filum de los poríferos. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a la esponja de mar. Acuérdense de Bob Esponja, ¿no? Bob Esponja es una esponja. Entonces, tenemos a la esponja de mar. Esta esponja de mar, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Por qué se llamará poríferos? ¿Por qué? Porque la esponja de mar tiene un montón de poros, ¿cierto? ¿Y para qué le sirve ese poro? Ese poro sirve para que el agua pueda ingresar, ¿ya? Ahora tenemos otra estructura aquí, que viene a ser un orificio. ¿Que cómo se llama este orificio? Ósculo, ¿ya? Y este ósculo me sirve para la salida del agua. Entonces, ¿por dónde ingresa el agua? Por el poro. ¿Y por dónde sale? Por el ósculo, ¿ya? Ahora, este poro lo vamos a agrandar, lo vamos a ver más grande, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el poro agrandado. Este poro va a estar conformado de un montón de células, ¿ya? Y estas células se van a llamar cuanocitos. Y estos cuanocitos van a tener unos flagelos. ¿Y para qué me van a servir estos flagelos de estos cuanocitos? Para filtrar el alimento. Es decir, este cuanocito me va a decidir qué alimento ingresa y qué alimento no ingresa, ¿ya? Me filtra el alimento, ¿ya? A ver, otra característica de la esponja de mar viene a ser que son animales sésiles, o sea, no tienen movimiento, no se desplazan. Ustedes ven aquí que la esponja de mar está pegada a la superficie, ¿no? Está pegada a la tierra del mar. Por lo tanto, no puede moverse, no puede desplazarse. Y a los animales que no se desplazan se les conoce como animales sésil, ¿ya? Acuérdense, sésil. Otra característica de la esponja de mar es que presenta un espongiocele. ¿Qué viene a ser esto? Ven aquí, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El ósculo, ¿no? Que es el orificio. Y hacia adentro vemos una cavidad. La esponja de mar tiene como, se parece a la jarra, mejor dicho, a la jarra, ¿no? La jarra tiene una cavidad. Y esa cavidad en la esponja de mar se llama espongiocele y es su cavidad integral. Otra característica de las esponjas de mar es que no tienen cerebro, ¿ya? Acuérdense. Es por eso que en la serie Bob Esponja hace cosas muy tontas, ¿no? Es muy tonto, porque no tiene cerebro, ¿ya? Entonces, la esponja de mar no tiene sistema nervioso, ¿ya, chicos? Acuérdense. Otra característica es que estos animales son llamados parazoos. ¿Qué era parazoos? Que no tenían tejido. Cierto, que no tenían tejido, ¿no? O sea, no tenían agrupaciones de células para formar tejidos, ¿ya? Las células no se agrupaban muy bien. Eso era para zoos, que no tienen tejido. Ahora vamos a ver el filum Coelenterios o llamados también filum Cnidarios, ¿ya? ¿A quién tenemos aquí de ejemplo? A la hidra, la anémoda y la medusa, o llamada también malagua la medusa, ¿ya? Aquí tenemos un dibujito de la medusa, pero lo vamos a dibujar para poder explicar sus partes, ¿ya? Aquí tenemos a la medusa. Yo sé que no soy buena dibujando, pero asimilen que es una medusa, ¿ya, chicos? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la hidra, la anémona y la medusa llegaban a formar dos capas embrionarias, que era el ectodermo y endodermo? Por eso lo llamábamos tipo blástico, ¿se acuerdan? Ya, esas dos capas lo vamos a ver aquí.
¿Ya? Tenemos entonces una capa externa que viene a ser el ectodermo o llamada también ectodermis, y una capa interna que viene a ser el endodermo o llamada también endodermis, o lo pueden llamar también gastrodermis en el caso de la medusa, ¿ya? ¿Por qué gastrodermis? ¿Por qué se va a llamar gastrodermis? Porque es una capa que va a liberar enzimas para poder digerir los alimentos, ¿no? Porque gastro tiene que ver algo con el aparato digestivo, ¿no? Por lo tanto, esta capita me sirve para liberar enzimas que me van a servir para degradar los alimentos. ¿Y dónde se van a degradar esos alimentos? En esta cavidad que se va a llamar celenterón o cavidad gastrovascular, ¿ya? Entonces acuérdense, la cavidad en donde se van a digerir los alimentos se va a llamar celenterón o cavidad gastrovascular. ¿Y de dónde son liberadas esas enzimas? De esta capa, que es llamada endodermis o gastrodermis. Ahora, entre la endodermis y la ectodermis hay otra capita que es llamada mesoglia, ¿ya? Hay una capa más llamada mesoglia. Otra estructura que va a tener la medusa viene a ser este orificio, que se llama boca o ano. Es decir, por este orificio bien va a ingresar el alimento o se va a eliminar el desecho, ¿no? Por lo tanto, van a tener un aparato digestivo incompleto, ¿ya? Porque el mismo orificio sirve tanto como boca y ano. Otra estructura de la medusa es que tienen tentáculos, ¿ya chicos? ¿Y los tentáculos para qué les va a servir? Les va a servir para que se puedan mover, se puedan desplazar en el agua. Ahora, este tentáculo lo vamos a agrandar, lo vamos a ver más grande, ¿ya? Aquí tenemos un tentáculo. Y este tentáculo está formado por células, ¿cierto? Y estas células, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar nidocitos. Y estos nidocitos van a producir una toxina, y esa toxina se va a llamar nematocisto, ¿ya? ¿Y para qué le sirve esta toxina a la medusa? Para poder capturar, para poder paralizar a sus presas y se puedan alimentar, ¿cierto? Entonces su toxina se llama nematocisto. No sé si ustedes han ido a la playa, por ejemplo, y han tenido por ahí una experiencia, una anécdota, que les haya picado una medusa. ¿Ya? Cuando te pica la medusa, cuando la medusa pica al hombre, causa cierto calambre y cierto enrojecimiento en esa zona. ¿Pero le va a matar al hombre? No le va a matar, ¿ya? Solamente le va a causar ese calambre y enrojecimiento que va a durar, como 30 minutos más o menos, pero no llega a matar al hombre, ¿ya? Porque esta toxina le sirve para matar más que todo a sus presas, y son unas presas pequeñas, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la toxina nematocisto. Ahora vamos a ver el filum platelmintos. Ya les he estado diciendo que venían a ser los platelmintos, ¿se acuerdan? Les dije que eran gusanos que tenían el cuerpo aplanado, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a la tenia, a la fasciola y a la planaria, ¿ya? Vamos a dibujar a la tenia y a la planaria. Entonces tenemos aquí a la tenia y aquí tenemos a la planaria. Ahora, yo sé que soy mala dibujando, por lo tanto aquí les pongo una imagen de cómo es la tenia. Se dan cuenta que la tenia tiene un cuerpo aplanado dorsoventralmente, es decir, por adelante y por atrás está aplanado. Y tenemos aquí un dibujo de la planaria, ¿ya chicos? Entonces vamos a ver algunas partes importantes de la tenia. Ven aquí unas estructuras que tienen forma de ojos, ¿cierto? Pero no son los ojos de la tenia. Vienen a ser unas estructuras llamadas ventosas y que le va a servir para adherirse. ¿Y dónde se va a adherir la tenia? La tenia es un parásito que va a vivir en el intestino del hombre y la ventosa le sirve para adherirse. ¿Y cómo es que así llega al intestino del hombre? Es que la tenia es un parásito que se encuentra en la carne de chancho. Por lo tanto, las personas que les encanta comer la carne de chancho o que lo comen de manera constante, tienen la posibilidad de tener a esta tenia en su intestino. Y esta tenia es un gusano que mide aproximadamente de 3 a 4 metros, es bien largo y puede quedarse ahí viviendo en tu intestino por años, ¿ya? Pero para que se quede viviendo por años necesita adherirse al intestino y lo hace gracias a sus ventosas, ¿ya? Otra estructura que tiene la tenia vienen a ser unos segmentos que ven aquí, y esos segmentos que está a lo largo de todo su cuerpo se llama proglótides y tiene un montón de proglótides la tenia, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la tenia. Ahora, la planaria tiene una estructura, o viene a ser un orificio en realidad, ¿no? Que se le conoce como boca-ano. ¿Por qué? Porque le sirve tanto para ingerir sus alimentos
como para eliminar sus desechos. Por lo tanto, tiene un sistema o aparato digestivo incompleto, ¿no? Entonces, ahora hay que diferenciar otra cosa. Se dan cuenta que aquí entre paréntesis puse tenia, parásito, fasciola, parásito y planaria de vida libre. ¿Qué diferencia hay entre ser un parásito y ser un gusano de vida libre? La tenia viene a ser un parásito, ¿por qué? Porque esta tenia causa enfermedad, causa daño, ¿ya? Necesita o vive a expensas de otro organismo, que sería el hombre, ¿no? Necesita de alguien más para vivir. Entonces causa daño en ese organismo en donde vive. En cambio, la planaria no te hace bien ni te causa daño tampoco. Es un gusano de vida libre. Eso es la diferencia ya entre parásito y ser un gusano de vida libre. Ahora pasamos a la cuarta clasificación, que es el filum Nematodos o llamado también nematelmintos. También ya les he estado mencionando qué es esto. Los nematodos son gusanos que tienen el cuerpo cilíndrico, a diferencia de los platelmintos, ¿no? Que tienen un cuerpo aplanado, ¿ya? Entonces, los nematodos tienen un cuerpo cilíndrico. Y aquí tenemos aquí, por ejemplo, está el Ascaris lumbricoides, que se le conoce como la lombriz intestinal. Después tenemos al Oxyurus, la filaria y la triquina. Todos estos gusanos vienen a ser también parásitos, ¿ya? Porque causan daño en el hombre, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a dibujar al Ascaris lumbricoides o a nuestra lombriz intestinal, ¿no? Que se va a encontrar en el intestino del hombre. Entonces tenemos aquí. Tenemos un Ascaris lumbricoides hembra y un Ascaris lumbricoides macho. Y este Ascaris lumbricoides, tanto hembra como macho, podemos diferenciarlo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la hembra es más larga o es más grande que el macho es más pequeño. Esa es su diferencia y lo podemos diferenciar. Por lo tanto, si podemos diferenciar a un animal macho de un animal hembra, a eso como se le conoce como dimorfismo sexual. Por ejemplo, en caso de los leones, nosotros podemos diferenciar a un león de una leona, ¿cierto? Un león va a tener más melena o tiene una melena larga, en cambio las leonas no tienen melena. Otro ejemplo de dimorfismo sexual también existen en los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Podemos diferenciar tanto al varón de la mujer. Hay ciertas características que los hacen diferentes a simple vista, ¿no? Entonces, cuando podemos diferenciar al macho de la hembra, se le conoce como dimorfismo sexual. En cambio, cuando no podemos diferenciar, a eso se conoce como isomorfismo sexual. Por ejemplo, en caso de las medusas, ya vimos a las medusas, ahí no podemos diferenciar qué medusa es macho o qué medusa es hembra. Por lo tanto, como no se puede diferenciar a simple vista, a eso se le conoce como isomorfismo sexual, ¿ya? Hay que saber esa diferencia.